Bueno, vamos a ver el desarrollo de aplicaciones con .NET. En este caso, .NET es un framework para desarrollar aplicaciones multiplataforma. Esto quiere decir que podemos crear nuestras aplicaciones para computadoras que manejen sistema operativo de Windows, sistema operativo de Linux, aplicaciones móviles con Android, aplicaciones web, etcétera. Entonces, esta plataforma de desarrollo, lo que es el .NET, el framework, pues tiene esa característica. Los frameworks tienen varios lenguajes o pueden tener varios lenguajes de programación. En este caso, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar va a ser C Sharp. C Sharp es un lenguaje similar a Java, un lenguaje de puntos y comas, llaves, un lenguaje fuertemente tipado, es decir, los tipos tienen que estar bien definidos. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, entonces es muy robusto y genera mucha seguridad y muchas facilidades a la hora de desarrollar aplicaciones, con la garantía de que el resultado que vamos a obtener pues va a ser un resultado consistente y que va a funcionar bien. Bueno, .NET, en este caso, el desarrollo de aplicaciones, podemos utilizar varios entornos de desarrollo, como es el Visual Studio, que es una alternativa de paga que tiene Microsoft. Esta alternativa de paga, bueno, también puede ser gratuita. Sin embargo, Visual Studio pues tiene muchas herramientas que requieren mucha mayor capacidad de computadora, es decir, más memoria RAM, más procesador, más disco duro. Entonces es una herramienta más compleja, y por otra parte tiene una solución más sencilla, como es el Visual Studio Code, que es un editor de código. No es propiamente un entorno integrado de desarrollo como lo es el Visual Studio, como puede ser las herramientas que tiene Java, pero es un editor muy popular y muy potente. Entonces, a la hora de elegir un editor de código, pues podemos utilizar Visual Studio Code sin ningún problema, ya que también funciona para Linux y para Mac, a diferencia de Visual Studio, que únicamente funciona para Windows al momento de estar grabando este video. Bueno, .NET se administra mediante proyectos. El archivo principal de un proyecto es un archivo con extensión .csproj. Este contiene la configuración del proyecto, referencias a otros proyectos, a librerías, entre muchas otras cosas. Entonces, digamos que donde tenemos nuestro csproj es donde podemos nosotros compilar un proyecto y desarrollar una aplicación. Bueno, un proyecto de desarrollo de software como tal, lo que es el concepto de desarrollar software, podemos dividirlo en diversos proyectos de .NET. Podemos tener muchos proyectos como librerías de clase, proyectos de consola, proyectos web, proyectos móviles, y todos ellos los podemos agrupar en una solución. Es decir, se le llama solución a aquel ambiente integrado de varios proyectos que van a generar un producto único que nosotros podemos entregar a un cliente. Bueno, entonces, para desarrollar aplicaciones con .NET vamos a estar utilizando Visual Studio Code. Es un editor de código muy popular. Puede tener varios lenguajes de programación, es decir, aquí podemos programar en PHP, podemos programar en Go, en Python, en muchos lenguajes. Y esto es debido a que se administra por plugins. Entonces nosotros podemos tener un plugin de C Sharp y ya tenemos automáticamente todos los compiladores de C Sharp, todos cómo resalta el código, etcétera. Ayudas visuales de cómo podemos estar trabajando con el lenguaje de programación, que en este caso va a ser o es C Sharp. Bueno, las principales funciones de este editor, las que vamos a estar utilizando, pues tiene una barra de menú como todas las aplicaciones, donde podemos estar ejecutando diversos comandos para poder interactuar con el entorno de desarrollo. Tiene una barra de estado que nos da cierta información sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Tiene un editor de código, que es lo principal que nosotros nos interesa, cómo escribimos nuestro código en este editor, cómo editamos los archivos. Tiene una terminal integrada, es decir, yo no necesito abandonar
Visual Studio Code para estar ejecutando comandos en la terminal. Bueno, tiene una parte donde podemos ver la estructura del proyecto, ver cómo están organizados los archivos en diversas carpetas, etcétera. Ya viene integrado con lo que es el Git como controlador de versiones, es decir, podemos ejecutar los comandos de Git desde esta aplicación. Tiene un depurador. El depurador nos sirve para cuando queremos evaluar nuestro código, en el sentido de que a lo mejor hay un error que tenemos que corregir y no vemos bien así en nuestro código dónde está el error. Entonces podemos poner algo que se llama puntos de interrupción para que la ejecución se detenga en esos puntos, y ahí podemos analizar las variables, los ciclos, a dónde entra, las condiciones, etcétera, y poder determinar si hay un error o si queremos optimizar el código, etcétera. Podemos utilizar el depurador. Visual Studio Code se administra por extensiones, es decir, hay una tienda ahí incorporada de extensiones donde nosotros podemos descargar adiciones a nuestro Visual Studio Code, y esas adiciones van desde lenguajes adicionales, lenguajes con los que queremos trabajar, hasta facilidades para, no sé, para resaltar de diferente color nuestra sintaxis, para ejecutar peticiones HTTP, entre muchas otras cosas. Tiene una sección de pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son tipos de proyecto que le permiten al programador garantizar que sus algoritmos se ejecutan de manera correcta. Y tiene un explorador de soluciones, donde ya habíamos visto que hay un tipo de archivo que se llama solución, donde podemos ver todos los proyectos que están involucrados en nuestro desarrollo. Bueno, esto lo podemos ver en la ventana principal del Visual Studio Code, donde aquí vienen señalados por números. Bueno, el número 1 es el menú, la barra de menú. Número 2, tenemos acá la barra de estado en la parte inferior. Número 3, nuestro editor de código. Aquí vamos a estar escribiendo todo el código de nuestra aplicación. Número 4, la terminal integrada, donde podemos ejecutar comandos de la línea de comandos. Hay muchas herramientas que requieren ejecutarse por línea de comandos, entonces aquí en la terminal lo podemos hacer. Número 5, tenemos lo que es nuestra estructura del proyecto, donde aquí claramente podemos ver la carpeta y los diferentes archivos contenidos en el proyecto. Bien, número 6, tenemos nuestro control de versiones, que está aquí en este icono. Número 7, nuestro depurador. Número 8, la tienda, por así decirlo, de add-ins que tiene el Visual Studio Code. Número 9, lo que son la ejecución de los proyectos de unit testing, de pruebas. Y número 10, nuestro explorador de soluciones. Bueno, ¿qué contiene la barra de menú? La barra de menú tiene diversos comandos que podemos utilizar. Los principales, pues, es el menú archivo o el menú file, donde podemos abrir una carpeta para traer ahí todo el código que se encuentra en esa carpeta y poder trabajar con él. Tenemos lo que es el comando save para guardar el archivo con el que estemos trabajando actualmente. Está el comando save all, que guarda todos los archivos que tengan cambios en nuestro proyecto, independientemente de si están ahí abiertos o no están abiertos, vaya, si se visualizan o no. Podemos nosotros guardar todos los archivos de un solo clic. Tenemos el close folder. A veces necesitamos cambiarnos de proyecto y no queremos abrir otra ventana, entonces cerramos la carpeta actual para poder abrir una nueva carpeta. Entonces para eso sirve el close folder. Tenemos un menú que dice run, es decir, ejecutar, y trae un comando que se llama start debugging, que es para empezar el depurador. Podemos ejecutar nuestro proyecto en modo depuración y de esa manera analizar las variables o las líneas de código que se están ejecutando. En ese mismo menú tenemos los breakpoints. Los breakpoints son los puntos de interrupción donde queremos que nuestro código se detenga. Se identifican con una marquita roja por un lado del código. Regularmente donde están las líneas de código hay una marquita roja en la parte izquierda. Eso indica que hay un punto de interrupción, el cual solo entra si está activo el depurador. Si el depurador no se está ejecutando, por mucho que haya punto de interrupción, no va a quedarse el código ahí.
Luego tenemos la terminal, donde podemos abrir una nueva terminal a través de este comando new terminal. Bueno, tenemos la barra de estado, que principalmente nos va a servir para identificar en qué rama estamos trabajando a la hora de controlar versiones. Luego tenemos la terminal, como les comentaba anteriormente, ya tiene una terminal integrada. Podemos abrir cuantas terminales se requieran al estar trabajando con proyectos. A veces un proyecto requiere una terminal de .NET, y ese mismo proyecto requiere una terminal de Node.js y una terminal no sé, para TypeScript. Entonces podemos abrir 3 terminales en un proyecto y las 3 estar ejecutando al mismo tiempo. Bueno, el editor de código, aquí lo que vale la pena puntualizar es que cuando nosotros abrimos archivos hay que observar siempre en la pestañita viene el nombre del archivo con el que estamos trabajando, y cuando tiene la crucecita como está aquí, quiere decir que no hay cambios en ese archivo. Es decir, solo lo abrimos, estamos viendo el código, podemos movernos dentro del código, no lo cambiamos para nada, bueno, no hay ningún problema, el archivo está intacto. Por otro lado, si nosotros movemos algo dentro del archivo, entonces el icono cambia. En lugar de ser una crucecita, es un puntito blanco, el cual indica que hay cambios. Y siempre tenemos que observar si tenemos archivos con cambios antes de poder compilar o ejecutar nuestra aplicación, ya que estos archivos, al tener cambios y no haber sido guardados, pues es como si lo que esté escrito aquí no lo hubiéramos hecho. Bueno, en cuanto a la estructura del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto es la cantidad de archivos que vamos a obtener. Los principales que tenemos que estar observando al trabajar con código de C# es: los archivos tienen extensión .cs, es decir, terminan con .cs. Aquí podemos ver este ejemplo que dice círculo.cs. Por aquí hay varios archivos con esa misma extensión. Este que dice homecontroller.cs, program.cs, nos indica que son archivos de código fuente de C#. Tenemos los archivos csproj, que son la configuración de nuestro proyecto. Aquí en esta solución yo tengo 2 proyectos, uno que dice figuras.csproj y hay otro que dice proyecto web.csproj. Estos guardan configuraciones del proyecto como librerías, referencias, etc. Tenemos archivos de solución o los archivos SLN, que es como este que dice aquí, práctica 1 SLN, que lo que hace es juntar varios proyectos que se compilan en una solución de desarrollo de software. Y finalmente otro archivo muy importante, el program.cs, que dependiendo del tipo de proyecto guarda configuración de módulos de arranque. Es decir, si tenemos un proyecto de consola como el que está aquí arriba, pues yo ahí directamente puedo escribir el código y este es el principal archivo que se va a ejecutar a la hora de crear la aplicación. Si yo por el contrario abro un proyecto web, también este va a ser el punto de entrada de mi aplicación, pero va a contener más configuraciones propias de un proyecto web. Bueno, la parte del control de versiones, en este caso de Git, cuando el proyecto incluye control de versiones a través de Git, podemos nosotros accesar a todo este conjunto de operaciones en el Visual Studio Code. El primero de ellos, muy importante, el commit message, es decir, el mensaje que nosotros queremos poner a la hora de hacer un commit. Luego tenemos en este icono, nos dice cuántos cambios se detectaron en nuestro proyecto. Aquí hay un 2, quiere decir que hubo 2 cambios, 2 archivos con cambios. Luego tenemos 2 secciones, la parte del stage, que son los archivos preparados para hacer un commit, es decir, este program.cs es un archivo que cuando yo haga el commit es el que se va a guardar como commit. Este que dice cuadrado.cs, a pesar de que tiene cambios, no está preparado para commit, por lo tanto, pues no se va a ir en ese commit. Luego tenemos los archivos con cambios que no van en el commit. Luego tenemos estos 3 iconos cuando pasamos el mouse encima de cada archivo. El primer icono lo que nos hace es abrir el archivo en el editor de código. A lo mejor yo tengo duda de qué fue lo que cambié, qué fue lo que hice. Bueno, puedo abrir el archivo y ahí me va a decir. O también cuando le doy doble clic me dice cuáles fueron los cambios. A lo mejor yo me arrepiento de los cambios, entonces tengo esta otra flechita
que lo que hace es deshacer los cambios en ese archivo y es como si no hubiera escrito nada. Luego tenemos este símbolo de más, que lo que hace es mandarlo al stage, es decir, lo manda a preparar para commit, y en lugar de estar aquí en changes va a pasar a la parte de arriba. Luego tenemos un indicador de qué sucedió con el archivo. En este caso, si tiene una U, quiere decir que no está siendo monitoreado por el control de versiones. La U quiere decir on track, quiere decir que no hay seguimiento en el control de versiones. Si tiene una M, como este que está aquí arriba, quiere decir que el archivo fue modificado. Y si tiene una D, quiere decir que el archivo fue eliminado. Luego acá tenemos un gráfico con el historial de commits, es decir, cada que uno hace un commit, se va generando aquí un historial con todo lo que ha sucedido en el proyecto. Cabe señalar que este gráfico es de commits locales, no son los commits remotos. Y bueno, luego acá en la parte de abajo, en la barra de status, tenemos la rama con la que estamos trabajando. Siempre hay que cuidar la rama con la que estamos trabajando para no estar haciendo commit sobre una rama que no debamos. Bien, y a la hora de hacer commits, pues es importante poner el mensaje, y tenemos varias opciones para hacer el commit. Es decir, este botón azul por default hace un commit local. Si yo expando con esta flechita las diversas opciones, tengo lo que es un amend. El amend es un commit especial que lo que hace es reescribir o sobreescribir el último commit que se hizo con los cambios actuales. Vamos a suponer que yo hice un archivo, modifico una línea de código y me equivoqué, no debía haber modificado esa, o le cambio el nombre a una variable. Entonces, en lugar de hacer un doble commit, es decir, el commit con el nombre de la variable anterior y el commit con la nueva variable, lo que hace es sobreescribir el último commit con esa nueva variable. No es un caso muy común que vayamos a utilizar, pero es bueno saber para qué sirve. Luego tenemos el commit and push, que es realizar un commit local y además de ello hacer el commit hacia el repositorio remoto. Es como si hiciéramos un git commit y luego un git push para que se vaya al repositorio remoto. Y el último commit and sync lo que hace es el commit local, hace el push y hace el pull también para obtener para mandar al servidor y para obtener los cambios que están en el servidor. Luego tenemos lo que es el depurador, que aquí básicamente lo que vale la pena revisar es qué significan estos puntitos rojos que están a un lado de los números de las líneas de código. Estos sirven o se llaman puntos de interrupción o breakpoints, que cuando nosotros ejecutamos con el menú Run Start Debugging, entonces cuando el código llegue a esta línea de código, ahí se va a detener para que nosotros podamos analizar qué es lo que contienen estas variables o poder ir paso a paso por la ejecución del proyecto para ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, ya finalmente pues tenemos las extensiones que nosotros podemos agregar o instalar al Visual Studio Code. Tenemos las pruebas unitarias, que son proyectos especiales que ayudan al programador a garantizar que el código realiza las operaciones para las que fue programado. En este caso, poniendo el ejemplo de una suma, si yo sé que 15 más 70 son 85, bueno, a través de una prueba unitaria yo puedo especificar ese caso, y si la prueba unitaria da 85, pues quiere decir que mi código funciona bien. Si da algo muy distinto, vamos a suponer que diera menos 85 o que diera no sé, 55, pues quiere decir que en lugar de una suma tal vez esté haciendo una resta o estaba haciendo una multiplicación con menos 1 o una lógica para la cual no fue programada, y al no ser el resultado esperado, pues la prueba unitaria falla y quiere decir que mi algoritmo no está correcto. Para eso sirven las pruebas unitarias. Y bueno, finalmente el explorador de soluciones, donde podemos ver todos los proyectos involucrados en nuestro editor de código, cómo se comportan, es decir, qué proyecto hace referencia a cuál tiene dependencia con quién, etcétera. Y bueno, pues básicamente eso es lo referente a trabajar con Visual Studio Code. En otro video vamos a ver cómo crear
un proyecto de Visual Studio Code con los diferentes tipos de proyecto que tenemos disponibles.